La contaminación ambiental es la presencia de agentes nocivos para la salud de las personas y es uno de los problemas más graves y extensos en las ciudades de nuestro país. Además, es la causa de muchas enfermedades y muchas de ellas incluso mortales. El día de hoy, la doctora Diana Alcántara, quien es doctora en salud pública, nos va a hablar de este tema y nos va a contar también del trabajo que viene realizando con el grupo GeoHealth en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctora Diana Alcántara, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta versión del programa Soy Cayetano. Gracias a ti por la invitación. Doctora, usted es doctora en salud pública, ¿verdad? Así es. Pero entiendo que su especialidad es epidemiología ambiental. ¿Qué cosa es lo que estudia la epidemiología ambiental? Bueno, la epidemiología ambiental utiliza factores ambientales propiamente de riesgo que podrían estar influyendo en la salud humana. Pueden ser estos contaminantes ambientales, por ejemplo, a nivel de agua, de aire, o incluso en el polvo, ¿no? Entonces podríamos decir que la epidemiología ambiental estudia cómo esos contaminantes afectan a las personas, Correcto. Independientemente de dónde se encuentren. Así es, e incluso no solamente ambientales, sino también de postura, por ejemplo, en la salud ocupacional, de ruido. Ah, mira, qué interesante. Yo no sabía, entendía que el ruido sí era considerado un contaminante, pero el tema de la ergonomía no sabía que también estaba incluido dentro de todos estos. Así es, sobre todo en la epidemiología ocupacional, ¿no? Y cuando hablamos de contaminación ambiental, más hacia nuestra realidad, ¿cuáles son los contaminantes más abundantes y también más frecuentes en nuestro país? Bueno, en sí son muchos. Desde contaminantes en los alimentos como los pesticidas, contaminantes en el agua como en el caso del mercurio, pero nosotros en el proyecto que nosotros estamos trabajamos con material particulado, que es uno de los más abundantes. El material particulado desde 2.5 micras, de 10, y otros gases que también están implicados en el efecto en la salud humana. ¿Qué cosas se entiende por...? Yo he escuchado, ¿no? Material particulado, ¿no? PM2.5, pero ¿qué cosa significa el material particulado y cuál es el impacto que tiene este sobre la salud? Bueno, el material particulado justamente es aquellas partículas de ese tamaño de 2.5 micras, por ejemplo, que es el más nocivo, en el cual puede ingresar a través de la vía respiratoria y albergar quedarse en los alvéolos pulmonares y ahí produce daño a nivel de los alvéolos. Los tapa, produce obstrucción. Obstrucción, inflamación, necrosis, es decir, que se pueden morir las células a nivel del alvéolo. Alergias, que es uno de los efectos que se producen también. Entonces, ¿podríamos decir que el material particulado es de los más peligrosos? Es uno de los tantos. Hay los volátiles también, que esos son más nocivos, ingresan directamente y pueden afectar al cerebro, pero estos se van acumulando. ¿Y cuáles son los efectos? El material particulado es un conjunto de elementos químicos que puede ser entre carbón, puede ser hierro, puede ser cadmio, elementos de la tabla periódica que están justamente concentrados ahí en esa partícula fina. ¿Este material particulado de dónde sale? O sea, yo lo estoy respirando ahorita, por ejemplo, salgo a la calor. ¿De dónde sale? Totalmente. Ese material particulado generalmente se produce por la combustión de las fábricas, el parque automotor, todo lo que emanan los vehículos, motores, el polvo de las carreteras. También es un material particulado en suspensión que es respirable. Incluso aquellas personas que trabajan con ladrillos producen un compuesto que es sílice, y este sílice cuando entra puede producir silicosis, endureciendo a los pulmones, a los bronquios y no pudiendo respirar. Y pensando en otros escenarios, ahora que está bastante de moda las uñas acrílicas que te trabajan, ¿eso también afectaría a las personas que las aplican? Por supuesto, y no solo eso, por los volátiles que son los esmaltes con todo esa diluyentes, sino también cuando se hace limpieza de callos, por ejemplo, y hay investigaciones en donde utilizan estos centros de podología para recuperar estos polvos de piel muerta. De piel muerta, justamente la importancia de la limpieza, por ejemplo, en los dormitorios para evitar las alergias, por la razón de que se acumula este material particulado, ingresa a nuestras vías respiratorias. Como en otros programas hemos conversado, a veces cuando uno está muy expuesto a ciertas circunstancias, a ciertos agentes nocivos, el cuerpo como que se adapta y crea algunas resistencias, porque yo imagino que ahorita que vivimos
con un parque automotor tan grande, quiere decir cada vez hay más carros y las calles son más transitadas. Entonces yo me imagino que hay muchísimo, pero no todo el mundo está realmente enfermo. Entonces, correcto. ¿también uno va creando cierta resistencia, se va adaptando o no necesariamente? Sí, pero sin embargo las cifras del aumento de mortalidad por algunas enfermedades va incrementándose y la susceptibilidad para producir, por ejemplo, antes no se escuchaba hablar de alergia al polen y pasaban las estaciones y uno disfrutaba todas las estaciones, primavera, verano, pero ahora no, es que es el polen, no, que este árbol presenta ciertas partículas que produce alergia. Entonces, ahora, si bien es cierto, hay poblaciones o personas que pueden hacerse resistentes a estos efectos o a estos contaminantes, hay otros que no, se han vuelto mucho más sensibles. Hay parte de la población que se ha vuelto, por el contrario, más sensible a este tipo de agentes. Me voy dando cuenta que su área va más a lo que es contaminación del aire, ¿no? Porque ha dicho que hay muchas fuentes de contaminación, el alimento, el agua, el suelo, pero más del aire. Y con respecto a esos contaminantes del aire que menciona, ¿cuáles son los principales impactos sobre la salud de las personas? ¿Cómo una persona puede darse cuenta en su casa que está siendo afectado por algún tipo de contaminación? Porque, por ejemplo, una persona está yendo al costado de una construcción y luego empieza a sentir malestar, ¿no? O un chofer de transporte público, o un chofer de camión que está tanto tiempo expuesto, se me ocurre, ¿cómo uno, o sea, primero, ¿cuáles son las principales afecciones y cómo uno puede reconocer si lo que le está pasando es a consecuencia de esto? Existen diferentes síntomas porque no todo se produce para una misma enfermedad. Los datos que nosotros analizamos con grandes bases, con gran cantidad de información, relacionan las enfermedades, por ejemplo, cardiorrespiratorias, cardiovasculares y respiratorias y la mortalidad, las muertes justamente asociadas con esta contaminación. Ahora, en el caso, por ejemplo, de dificultad para respirar, algunas alergias, rinorrea, ¿no? Que les destilan la nariz, que puede ser por cuestiones más alérgicas, sin embargo, también puede ser causadas por contaminación como el material particulado, que es en realidad contaminantes atmosféricos, para ser más específicos. Entonces, las principales están relacionadas a problemas cardiovasculares y respiratorios. Por ejemplo, una de las hipótesis que el proyecto nosotros trabajamos en GeoHealth, específicamente en el objetivo 3, es cómo pudo haber incidido en la alta tasa de mortalidad por COVID, ¿no? Somos uno de los países a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial con muchas muertes y coincidentemente también tenemos los niveles de material particulado más altos. Entonces eso podría haber sido originado una susceptibilidad en las personas que haya podido haber ocasionado las muertes más tempranas, ¿no? Todas esas investigaciones, todo esto que se sabe ahora del efecto del material particulado o de los componentes o de los contaminantes atmosféricos y el impacto que tiene sobre la salud, ¿quiénes son los entes responsables de estas investigaciones? ¿Quiénes son los principales interesados y los que justamente realizan este tipo de trabajos? Bueno, dentro de todo este grupo de organizaciones e instituciones del gobierno que se encargan de tener estos datos ambientales está desde CENAMI, que es el Servicio Nacional de Meteorología, y ellos cuentan con monitores ambientales para poder evaluar los niveles y las concentraciones de estos contaminantes atmosféricos de forma diaria y de forma anual. Pero para los 43 distritos de Lima solamente tiene 10 monitores. Entonces ahí tenemos una deficiencia. Tenemos otra organización como la OEFA que se encarga de fiscalizar un poco la parte de contaminación ambiental a nivel de todo el país. La OEFA es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Y dentro de los datos que también utilizamos, por ejemplo, son los datos de salud, del Ministerio de Salud, que también registra justamente cuántas enfermedades respiratorias, cardiovasculares, y lo que hacemos es como un match, ¿no? Evaluamos la asociación de estos datos presentes para poder decir, oye, esto está asociándose y esto podría afectar o ser un factor de riesgo para enfermedades como las alergias, el asma o el COVID, ¿no? Pero también hay entes internacionales que están interesados, ¿verdad? Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud tiene niveles y estándares para cada tipo de contaminante, no solamente a nivel diarios, sino niveles anuales. ¿Y ahorita con quién están trabajando? ¿Quién está apoyando las investigaciones aquí? Nosotros estamos trabajando, específicamente somos parte del GeoHealth Hub. El GeoHealth es una institución, por así decirlo, en la cual es un consorcio de universidades
GEO justamente porque es Global Environmental, o sea, ambiente global y de salud ocupacional. Y nosotros tenemos como una especie de fondo que hemos ganado, hemos obtenido a nivel de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, 2 universidades de Estados Unidos, Emory, la Universidad Johns Hopkins, Cayetano Heredia y la Universidad de Chile. Toda esta institución ya ha tenido 5 años de experiencia y hemos coordinado con CENAMI para tener los datos y poder hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Para mejorar los estudios en evaluación ambiental, en salud ambiental, ¿no? Y capacitar a los profesionales también en esta área. ¿Y cómo es que tú te conectas con este GeoHealth? Bueno, a partir de las becas que proporciona el GeoHealth a través de la Universidad Cayetano Heredia, del laboratorio, yo he postulado una beca doctoral en salud pública en la Universidad de Chile y fue de esta manera como me conecto con el GeoHealth Hub. Entonces entiendo que tienen programas para formación académica también, para jóvenes, pregrado, posgrado. Una gran ventaja que tiene el GeoHealth, por eso este ciclo que son la renovación de estos nuevos 5 años, no solamente para becas de maestría y doctorales, sino que últimamente se ha postulado para obtener cursos de capacitación en el mes de mayo, por ejemplo, todos los años aquí en Lima. Vienen profesores internacionales, entonces convocamos, como es centrado en Perú, se convoca incluso a profesionales de Ecuador y de Bolivia para que vengan acá a Lima a capacitarse. Y también tenemos la oportunidad de ir a Chile, a la Escuela Internacional de Verano, y todos ellos pueden postular hacia allá. Pero además hemos ganado un fondo para incrementar estas becas específicamente para poblaciones indígenas, poblaciones vulnerables, poblaciones autóctonas como de la selva y de la sierra, ¿no? De la región andina y selvática, para que ellos tengan conocimientos de salud ambiental, que ellos son los más propensos con todo esto, ¿no? Claro, qué importante, porque en este tema de salud ambiental, que afecta tanto a la vida de las personas, que incluso puede tener enfermedades hasta mortales, qué necesario es que la población conozca, sepa, prevenga e incluso pueda exigir y demandar sus derechos. Correcto. Por ejemplo, si tú ves que alguien está quemando basura, ¿a dónde llamas? Entonces, esas situaciones de a dónde vamos o a dónde acudimos cuando estamos viendo un evento de contaminación es difícil. En este caso te respondo, sería la OEFA, pero otros van a las municipalidades y las municipalidades no tienen un organismo gestor ambiental. Hacen campañas de reciclaje, hacen campañas de tipo de arborización, pero no es que la gente tenga la oportunidad de ser más consciente o ser concientizado sobre la importancia de la contaminación ambiental. Y además de tener una participación activa, porque están viendo su propio bienestar y el de su familia, de su descendencia y todo lo demás. Pero qué importante lo que señalas de este GeoHealth, que permite no solamente formación de profesionales, capacitación de profesionales, especialización de profesionales, sino también a nivel local, ¿no? De también a la ciudadanía. Porque es muy importante, ¿no? Es muy importante que todo lo que se descubre, ¿no? Por así decirlo, en la ciencia pueda llegar al ciudadano, porque va a ser el beneficiario final y en realidad el más importante, porque el que más se debe beneficiar de la ciencia, ¿quién es? La sociedad, ¿verdad? Pues es lo que nosotros tratamos, hacer la bajada del conocimiento para que la gente pueda entender lo que estamos haciendo en la investigación. Específicamente que se den cuenta que si no reducimos los contaminantes atmosféricos, porque parte de todos nosotros, independientemente de las fábricas y otras instituciones, qué sé yo, nos vamos a seguir enfermando. Y una pregunta, ya de repente me la contestas a título personal. A mí siempre me causa la duda que en algunos casos dicen que ya estamos en un punto de no retorno, ¿no? Que ya se ha llegado tan lejos en el tema de contaminación que ya es muy complicado regresar a situaciones menos nocivas. Cada vez hay más autos, cada vez hay más fábricas, cada vez hay más personas en el planeta produciendo contaminación. ¿Existirá realmente una estrategia que pueda mitigar todo el daño que ya hemos hecho? Porque básicamente somos nosotros. Los países europeos, por ejemplo, nos han demostrado que sí existen maneras de revertir con la tecnología y con los estudios. Existen lugares, por ejemplo, en Barcelona, en donde transitaban los autos y ahora solamente transitan personas que van a caminar o en bicicleta.
Entonces el transporte activo se ha vuelto, y el transporte ecológico se ha vuelto una de las alternativas por las cuales se podría ir abordando. Y otro de los temas es la vegetación. Las áreas verdes son importantes para mitigar no solamente los contaminantes atmosféricos, sino también la temperatura, que con el cambio climático y el efecto invernadero va a un poco amortiguar esto ya se está estudiando, pero la gente no conoce, que es el estrés térmico. Una persona expuesta a horas de sol, imagínate campesinos trabajando, agricultores, o una persona que trabaja en la calle día a día, puede desmayarse, puede tener un problema de salud, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, justamente por un incremento de calor que pudo haberse mitigado si hubieran más áreas verdes y menos contaminación atmosférica. Y yo creo que ahora, como está este incremento de la temperatura más acelerado, ya ni siquiera es hablar de una persona en el campo trabajando. De pronto es una mujer embarazada yendo al mercado a hacer las compras, o un niño en el patio del colegio jugando. O sea, ya está afectando muchísimas más personas que ni siquiera tendrían algún factor de riesgo asociado, ¿no? ¿Te imaginas conducir al mediodía y que un auto se malogre y estar 3 horas en verano bajo ese sol sin dónde poder salir a comprar? O sea, es bastante difícil y tenemos todos que ser conscientes de eso. Ese ejemplo que acabas de dar me vino a la mente cuando interrumpen las carreteras, los buses llenos de gente al mediodía, desierto aquí, desierto allá, y es algo en lo que no se piensa cuando se hacen este tipo de manifestaciones, reclamos, que son válidos, pero cómo afecta al resto de la población en ese momento. Así no se es. Considera, ¿no? Incluso para ellos mismos. O también cuando uno no prevé en ver cómo está saliendo con el auto y se le malogra justo en mitad de una carretera en donde atora a todos los demás y no tienen agua, y con el calor se pueden deshidratar. O sea, son muchos factores que pueden estar influyendo. Siempre se habla de reducir la contaminación, pero ¿hay forma de descontaminar? Existen formas de descontaminar, pero tiene que ser no es a corto plazo. Esto es algo que podría durar muchos años si es que todos ponen su granito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de filtros para los tubos de pollería, que emiten no solamente contaminantes de carbón o derivados, sino también grasas. Entonces todo eso, si se aumentan las pollerías, y qué rico comemos los peruanos, pero ¿cómo se puede quizás una norma, una política que permita gestionar con filtros ese aire que está saliendo de los restaurantes, pollerías, y en otros casos aumentar más la vegetación, porque en este sentido ustedes saben que las plantas lo que hacen es captar el CO2 para poder colocar oxígeno. Entonces, si bien es cierto, no es todos los elementos atmosféricos como el óxido nítrico, como el azufre, pero sin embargo ese intercambio es mejor para reducir un poco los gases de efecto invernadero. Mencionaste una cosita que me quedó sonando y que de hecho yo creo que es una de las principales, entre tantas, ¿no?, funciones de la ciencia también, participar en políticas. De todas maneras. En normas. De todas maneras. Nuevamente, porque la finalidad de la ciencia, ¿quién es? La sociedad. Así mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces acá vemos cuán importante es el trabajo del científico para la sociedad, que muchas veces no está visibilizado. Pero en realidad, que una sociedad salga adelante, que una sociedad mejore, que una sociedad progrese, está íntimamente relacionado con el avance, el desarrollo científico y tecnológico, pero siempre y cuando los estados, los gobiernos le presten atención y lo utilicen como herramienta para solucionar problemas. Sí, así es. Y viceversa, ¿no? Buscar los medios para poder decir, porque nosotros no nos encargamos de estar dentro del laboratorio. Queremos tener el impacto para que la gente se dé cuenta y también reclame con nosotros. Y con eso vemos la necesidad también de programas como bueno, los que estamos haciendo ahora, que es justamente llevar la ciencia a la sociedad, que es una de las principales misiones que nosotros tenemos, que las personas sepan todas las investigaciones que se hacen, pero además todo lo que ellos pueden hacer con esta información, con estos resultados. Trabajas en el grupo de GeoHealth, pero ¿cuál es tu área puntual? ¿En qué investigación estás trabajando en este momento? Bueno, en este momento estoy haciendo un análisis como primicia. Ya estamos a punto de publicar
el análisis de áreas verdes que han existido previo a la primera ola, la pandemia, ¿no? El año 2020. Y lo que se ha encontrado es que, en primer lugar, que dentro de los estándares de áreas verdes en los distritos no cumplimos. Más que 5 distritos con las justas cumplen la norma. Estamos por debajo de los 9 metros cuadrados por habitante y la mayoría de distritos con menos áreas verdes coincide que tenían mayor mortalidad, mayor letalidad. Entonces, dentro hay muchos otros factores que pueden estar relacionados, pero en el análisis cuyos datos lo hemos obtenido, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, que también es otra institución que participa dentro de los datos, ¿no? Hemos encontrado esa relación. Entonces, si vamos a ser un planeta que va a estar propicio a nuevas pandemias, empezar a enfocarnos en estos factores de riesgo para que ya no sigan siendo riesgo, como la menor cantidad de espacios verdes. Eso que dices, ¿no? Tenemos pocos espacios verdes. ¿Cuánto es lo que, o cómo yo sé qué cosa es cuánto debería tener una localidad, una ciudad, un distrito de espacios verdes? ¿Hay alguna regla? Existe un enfoque. Por habitante debería haber como mínimo 9 metros cuadrados. Pero hay otro enfoque, una tendencia nueva que se está hablando sobre el 330-300, que es que una persona cuando sale a 3 metros debe ver un árbol o área verde. El 30, que es decir que por lo menos tiene que haber 30% de frondosidad y de vegetación en la calle donde vive, y que por lo menos a 300 metros debe haber un parque más cercano. Entonces, imagínate aquellas personas que están en un arenal o que viven en un lugar tuburizado, donde hay quintas, por ejemplo, y ni siquiera tienen una planta. Entonces, se está trabajando mucho con estos estudios, utilizando estos datos y utilizando la densidad de vegetación para poder determinar, para tener más evidencia científica de que esto es necesario. ¿Y cómo crees que puede impactar los resultados de tus estudios ahorita en la sociedad? Yo creo que a nivel municipal, las municipalidades tienen diferentes recursos y diferentes tipos de programas en los cuales si conversamos a nivel local, mira, tu gente se ha muerto porque no tienes espacios verdes. Necesitas incrementar los espacios verdes y concientizar a las personas con respecto a lo que es la contaminación. ¿Dónde está el espacio, el lugar a donde tú puedes quejarte si es que ves que está sucediendo, están quemando basura o están produciendo una empresa, una fábrica más humo de lo necesario? Entonces, mientras mayores quejas, mayores sanciones. Y eso yo creo que a nivel local podría trabajarse y tener un impacto súper positivo. Claro, la idea sería aspirar de que este cambio no surja por el temor a la sanción, sino por la concientización de qué mundo quiero dejarle a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, qué calidad de vida quiero, ya ni siquiera a mis hijos, qué calidad de vida quiero tener yo cuando tenga 70, 80 años. Yo no quiero tener problemas respiratorios a los 70 años. Y eso es algo importante que acabas de decir, porque siempre pensamos en las cosas inmediatas, ¿no? Si como algo que está mal y me cae mal inmediatamente, no me gustaría. Pero si en realidad no me pasa nada, lo obvio, y eso es parte de la cultura de prevención en salud que uno debe adquirir para saber, oye, estás acumulando material particulado en tus pulmones, no sabes lo que te espera cuando llegues a tener ya una neumonía, una psicosis o unas enfermedades más graves, ¿no? Cuando uno se va haciendo más adulto. Claro, porque como has dicho varias veces, es acumulado. No es que yo estoy expuesto ahorita y me hace un poco de mal, me pica la nariz, estornudo y luego me voy y ya me pasó. No, esto va sumándose con el tiempo y cada vez va exacerbando y empeorando la condición. Así es. Con el gasto también que eso va a implicar, ¿no? La carga económica que es un adulto mayor con morbilidades, o sea, con enfermedades que se pudieron haber evitado. Así es. Diana, de verdad es que es muy interesante todo este tema. Imagino que es muy amplio. Ahorita estamos hablando que es más tu área de trabajo, que es la contaminación atmosférica. Imagino que es todo otro universo, la alimentaria, la contaminación del agua. ¿Y GeoHealth también ve todos estos temas con otros grupos de trabajo? Por supuesto, somos varios grupos de trabajo e incluso anteriormente se ha evaluado contaminación del agua en la zona de Piura, por ejemplo. Se ha hablado de pesticidas y su efecto en la salud reproductiva en Arequipa. Trabajamos con otro tipo, por ejemplo, de enfermedades respiratorias.
Nosotros estamos a cargo de las enfermedades de neumonía, en la cual también son enfermedades respiratorias que afectan más a los niños pequeños y a los adultos mayores, grupos vulnerables en términos de salud. Y imagino que también hay contaminantes que afectan la capacidad de aprendizaje de los niños, el desarrollo neurológico o incluso en el adulto mayor también, enfermedades neurodegenerativas. Por supuesto, últimamente ya ha habido estudios en los cuales el radón, el manganeso, incluso el hierro está asociado con enfermedades como el Alzheimer y deterioro cognitivo. Y eso es algo que también nosotros estamos muy interesados en poder participar. ¿Y desarrollo cognitivo en niños también? Por supuesto, en el caso de los pesticidas hay muchas evaluaciones que asocian los pesticidas en el desarrollo escolar, en niños sobre todo en etapa escolar, ¿no? No, y eso como siempre termina afectando a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones más pobres, que si bien el nivel académico no es el más óptimo, desnutrición, falta de estimulación temprana y encima contaminantes, esos niños, ¿qué oportunidades tienen de poder, ¿no?, salir adelante en la vida? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, un programa del Ministerio de Educación que mejore las estrategias de aprendizaje se va a ver limitado si estos niños vienen con todo este riesgo acumulado de pesticidas, contaminantes ambientales, incluso hasta deficiencias en la densidad de los huesos. Y se suma contaminación con desnutrición, ¿no? Una terrible combinación. Y malnutrición, ¿no? Y malnutrición, que ese es el otro extremo de la desnutrición. También, sí, cualquier desorden, cualquier exceso, cualquier déficit va a generar una enfermedad de lo que sea. Además de investigar, además de que GeoHealth se encarga de todo esto, también tiene un rol en la divulgación de esta información, en la socialización, en la sensibilización, para que las personas, la sociedad, tome alguna medida al respecto. Sí, mira, el GeoHealth en realidad ya tiene su tercer libro publicado con respecto a todos los avances, los estudios que se han hecho en todos estos años. Llega a los colegios para hacer algunos talleres de capacitación, hace estos cursos de investigación para profesionales que no son del área de salud ambiental, para que se capaciten y digan, oye, y hay que hacer algo en nuestras instituciones. Entonces, son becas completas que a veces abrimos las convocatorias y se quedan hasta el último tiempo para ser llenadas. Entonces, es importante esto, ¿no? Lo que pasa es que a veces la gente no se presenta porque no conoce. Entonces, hay que mejorar siempre. Yo soy muy partidaria de que tenemos que mejorar como científicos la divulgación, la difusión de la ciencia. Nosotros tenemos que salir, es como dice mi papá, es un apostolado. Hacer ciencia es un apostolado. Ya como para ir cerrando ese tema que ha estado súper interesante y que de repente podemos volver a tocarlo en otro momento con más avances en sus estudios, ¿qué cosa es lo que a ti te motiva a estudiar esta área de la ciencia? Bueno, en realidad parte de lo que yo he vivido, he visto, ¿no? La naturaleza es lo que siempre me llamó. Y ver cómo algunas áreas se han ido convirtiendo en áreas desérticas, montículos de basurales, que el pelo se pone negro cuando uno viaja en el micro, o hay las manos cuando te las lavas son oscuras como si hubieras tocado algo muy sucio. La deficiencia respiratoria, las alergias, todo esto ha venido en mí justamente causando de que hay algo que hacer, ¿no? Porque si a mí me está afectando teniendo ya un tiempo de vida, me imagino a los niños pequeños, ¿no? O los recién nacidos, o los abuelitos, o aquellas personas que tienen otro tipo de enfermedades, que más esto podría disminuir su calidad de vida. Y no sabes qué terrible es llegar a un lugar con el resfrío, o tener que decir, por favor, apaga el aire acondicionado, o tener que decir, no puedo tomar esto porque tengo este problema. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que me motivó a trabajar con ahínco. Y antes recordaba que los parques eran para las personas, uno podía echarse, ahora hay mascotitas que invaden el parque, entonces uno ya tiene que buscar en dónde tiene que sentarse, dónde tiene que recostarse, ¿no? Y esto es que hay parques, pero cada vez hay menos además. Exactamente. Cada vez hay menos áreas verdes y más cemento. Diana, muchísimas gracias. Y solamente ya ahora sí, para ya terminar, ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes que están mirando con respecto ya sea a estudiar ciencias o contaminación ambiental? ¿Qué cosa les dirías? En primer lugar, que las oportunidades existen. Yo tuve esa oportunidad y la traté de aprovecharla. Que ellos tienen la oportunidad de estudiar muchas cosas adicionales.
Por ejemplo, hay deficiencias en investigación en la calidad de datos y hay gente que dice, ay, a mí me gusta la naturaleza, pero yo no quiero estudiar medicina, pero le gusta la parte de sistemas o ingeniería de sistemas. Oye, necesitamos personas que trabajen en ciencia de datos en salud y ciencia de datos en salud ambiental, porque eso nos garantiza que lo que estamos haciendo nosotros en nuestros análisis están bien. Entonces, cosas así, que ese empeño que dicen, pero yo quiero estudiar esto porque me gustaría juntar lo otro, pero serían 2 carreras. No, existe la posibilidad y lo que es salud ambiental es grande, es amplio y nos involucra a todos. Así que a eso les invito. Qué lindo, Diana, de verdad es un tema sumamente importante que nos afecta significativamente en la actualidad y como van las cosas, es importante prestarle especial atención. Y a nuestro público, muchas gracias por acompañarnos una vez más a este programa Soy Cayetano y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que se enteren de todas las novedades, no solamente de este programa, sino de todos los programas que tiene el canal. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.